Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola, 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 ¿cómo están el día de hoy? Este día 6 de noviembre del año 2013. Muy buenas tardes, Mechón, muy buenas tardes a todos y todas los que se encuentran presentes en nuestra clase de hoy de puntajenacional.cl en vivo. Bienvenidos a esta clase de lenguaje y comunicación, donde vamos a empezar a ver las tan temidas y queridas tipologías textuales. ¿Desde dónde nos ven el día de hoy, luego de esta clase de historia? Pareciera ser que han tenido una jornada extensa con respecto a la historia, una clase de institucionalidad política, estaba cachando. Ahora vamos a seguir con una clase de tipos de texto, tipologías textuales. Mira, Maca está de Chillán, Valeria desde Recoleta, Jamona de Pavo está escondida en las oficinas de puntaje nacional, Dante está en Maipú, Vanessa González está en Temuco, Yovi está en Maipú, Pepe Antártico está en Coltauco, Cris Castillo en Peñaflor, Jose no ve nada, Belu Torres se encuentra en su pieza, Cosme Fulanito está en el Planeta Bellita, Samantha Alfaro está en Peñalolén, Pancho Molina está en Concepción, Camila Mari está en Ola, Silencio de las Mariposas está en San Bernardo, Nacho Lel está en una ciudad que se llama Estefi, Mechón está en Maipú, Jody o Jody, no sé cómo se pronuncia, está en Conce. Don Oscar Nietzsche está en la Florida. El Shinigami Seba está en Viña. Nicolo está en el Templo de los Inmortales. Claudio está en Peñaflor. Souleter está en Lota. Dice que nadie lo conoce. Yo lo conozco. Mi padre nació en Lota. Cada cierto tiempo voy para allá, aunque ya no tengo ningún familiar que viva en Lota. Viven en Talcahuano, en Chillán, pero no tengo nadie en Lota. Sandri Indy está en Conce. Claro, y Belu Torres, como bien lo dice, ustedes están en mi corazón siempre, porque son la motivación que uno tiene para hacer estas clases. La Constanza Eli está en Iquique. El Pato Mel está en Talca. Hace tiempo que no salía tan larga la lista de lugares que ya vi. Traillén no conozco. Ya. Hoy vamos a ver estas cuestiones de texto y discurso. ¿Qué es esto de el texto y discurso? Ah, Oli, sí. Están saludando con el monstruo. ¿Cuántos son en total los videos del intensivo? El número de clases que llevamos. Esta es la clase 20. Así que hay 19 videos atrás.
Ya. A ver. Bueno, entremos en materia. Hay un poema de Neruda que se llama Entrada en la materia. Nunca me había dado cuenta que la relación de eso con decir entremos en materia antes de empezar a hablar de algún tema. En la clase de hoy vamos a comenzar una unidad nueva. ¿Cuál fue la última unidad que estuvimos viendo? Ya, pues colabórenme, que a mí se me olvidan las cosas. Entonces, como vamos a empezar algo nuevo, quiero que hablemos de lo que vimos antes, pues. Ya, publicidad y propaganda. Y vimos medios de comunicación. ¿Qué lecciones sacaron de eso? ¿Les quedó algo, alguna reflexión importante que quisieran compartir? ¿Alguna pregunta que quisieran hacer? ¿Algo que quisieran comentar? Ya que la publicidad los quiere dominar, que la tele miente, que la tele hipnotiza. Pero recuerden que tampoco se trata de asumir esa perspectiva tan apocalíptica con respecto a los medios de comunicación. Piensen que los receptores siempre tienen la posibilidad de plantearse críticamente ante los mensajes que están recibiendo. Y de hecho ese es uno de los objetivos del currículum nacional. En el fondo no es tan cierto que uno crea de forma tan rápida todos los mensajes. Uno siempre está en disposición de asumirlos de forma crítica. Pero para ser crítico es necesaria una educación adecuada. Eso es súper cierto. O sea, claro, para ejercer la crítica hay una responsabilidad social que tiene que ver, cierto, con la educación que uno recibe, sobre todo con poder estar en contextos donde puedas desarrollar la capacidad de la crítica. Y por otra parte, la iniciativa personal de formarse uno y de informarse por distintas fuentes para poder establecer opiniones propias con respecto a las cosas. Hay una parte social y otra parte individual, pues. O sea, yo creo eso. No sé si ustedes creen lo mismo, tal vez no. Valeria está preguntando, hay una pregunta sobre los medios de comunicación y cuál es el error en el que caen. Si pudiese ser un poco más precisa con tu pregunta, tal vez te pueda ayudar un poco más. Nacho le está hablando la tele. Ya. A ver. Ya. Vamos entonces a empezar con la clase de hoy de tipologías textuales para llegar a argumentación. ¿Ok? Primero, vamos a partir viendo algo a propósito del concepto de texto. Esta guía también la tenemos en el sitio, pero les voy a dar el link para que accedan de inmediato a esta guía. Ahí está, para que ustedes puedan ir siguiendo la clase. Para los que ven la clase en YouTube,
posteriormente. La guía está en la sección de la página destinada a las clases anteriores. Ya. Las tipologías textuales vienen de una idea de que los distintos textos con los que nos relacionamos, textos orales y textos escritos, pueden ser referidas de acuerdo a su estructura y de acuerdo a su objetivo a tres tipos de textos fundamentalmente. Por un lado, tendríamos que hablar del texto expositivo, por otra parte, del texto argumentativo y por otra parte del texto narrativo. Estas cosas de las que les estoy hablando son como estructuras grandes en las que uno podría ordenar los textos con los que nos relacionamos de acuerdo a sus propósitos, a sus objetivos y a su estructura interna también, a los procedimientos que emplea, como tres grandes tipos de agrupación. Ahora, antes que ponernos a distinguir cada uno de estos textos en sí mismo, a mí me gustaría que diéramos una mirada general al concepto de texto. Como pueden ver en pantalla, la palabra texto viene del latín, del textum, y es la palabra con la que los romanos y las personas que hablaban latín que no eran romanas, que yo creo que eran tanto más que los romanos, le decían a los tejidos. Por eso, de la misma palabra que viene texto, salió textura, textil, textualidad, tejido, texto. Pero entonces, como digo aquí, ¿qué tiene que ver un chaleco con un libro de Pablo Neruda? En realidad podrían tener hartas cosas que ver, ¿cierto? Pero habría que ponerse creativo. Va por donde dice Camila Mari. Se tejen palabras. En efecto, va por ahí por lo que ustedes dicen. Si un texto es algo, si podemos decir que un texto es una cosa, es una unidad compuesta del tejido, del imbricamiento de muchos signos lingüísticos que los une tener coherencia y cohesión. Exacto, Pancho. Si tienes buena cohesión, podría ser un chaleco. Un chaleco de palabras. Martina dice, así como se entrelazan, se tejen los hilos, se juntan y entrelazan ideas. Muy bien. La unidad de los textos, entonces, está dada por ser un tejido de signos que posee coherencia y cohesión. Veamos, ¿qué son la coherencia y la cohesión? La coherencia dice relación con el sentido. Un texto es coherente cuando es capaz de articular una idea global. ¿Cómo esto? Cada oración tiene una idea. Las oraciones se agrupan en párrafos que tienen una idea mayor. De todos los párrafos obtenemos una idea principal. Aquello en virtud de lo cual un texto puede tener una idea principal es la coherencia. La cohesión, por otro lado, a diferencia de la coherencia, no es un tema que tenga que ver con las ideas, con el sentido. Digamos, tiene que ver con la arquitectura de un texto,
con aquellos elementos que hacen que una palabra y otra puedan articularse en las mismas estructuras gramaticales. Es la unión, es como el pegamento que junta las palabras de un texto. Entonces decimos, la cohesión, por su parte, podemos entenderla como aquello que le brinda unidad gramatical al texto. De la cohesión dependen los elementos lingüísticos que conectan una oración con otra, un párrafo con otro, etc. Aquí podemos encontrar los conectores que posteriormente estudiaremos para la sección de indicadores de producción de textos. ¿Qué significa estructura gramatical? A ver, TEN 2.0. ¿Qué significa estructura gramatical? Cuando tú empleas signos lingüísticos para comunicarte, ¿todas las palabras cumplen la misma función? A ver si me pueden ir respondiendo. No cumplen todas las palabras la misma función. Entonces, ¿qué es lo que determina que una palabra cumpla tal función en una oración y no otra? Por ejemplo, inventemos una oración, a ver. Juguemos un poco. Ya, tenemos una oración. Las personas asisten a la clase. Aquí ya tenemos una estructura gramatical en la que podemos distinguir, a ver, mejor lo es. Podemos subrayar con rojo el sujeto, con verde el verbo y el resto del predicado, el objeto, con celeste. Cada uno de estos elementos cumple una función en la oración que es específica y la podríamos reemplazar por otras y se mantendría una estructura gramatical. Por ejemplo, las personas aquí es un nominativo. Los nominativos sirven para nombrar cosas. Entonces podemos decir los humanos asisten a la clase y gramaticalmente se mantiene todo igual. ¿Por qué? Porque cumplen la misma función gramatical en la estructura. Podríamos cambiar las personas y en el verbo poner, en vez de asisten, acuden a la clase y gramaticalmente todo se mantendría bien. Ahora, si decimos las pelotas asisten a la clase, ¿gramaticalmente funciona? Gramaticalmente funciona. O sea, las pelotas no pueden poner atención. No, las pelotas ruedan, rebotan, pero no asisten a clases. Sin embargo, la función gramatical se mantiene. Este es un problema de sentido, de coherencia. Esto es incoherente, aunque hay cohesión. Ahora, ¿ven?
esto es un problema de coherencia. Es incoherente lo que se está diciendo. Sin embargo, tiene cohesión. Pronombre, sustantivo, verbo, objeto. Ahora, si digo las asisten personas a la clase, ¿qué opinan de lo que tenemos en pantalla? Aquí falta cohesión, po. No hay una estructura gramatical, porque se está empleando un verbo en el lugar del nominativo, se está empleando un nominativo en lugar de verbo. No hay cohesión, po. ¿Ven? Y el lenguaje está lleno de estructuras así. Por eso necesitamos los elementos de la cohesión para poder armar textos. Tampoco tiene coherencia. No, tampoco hay coherencia. Que ni siquiera es Yoda, pues ni siquiera es hiperbatón. Para hacer hiperbatón podríamos decir: asisten a la clase las personas. Sin embargo, aquí se desordenan las partes gramaticales, pero cada parte sigue siendo lo que es. Esto sigue siendo un sujeto, esto sigue siendo un verbo, y esto sigue siendo un predicado. Pero esto, en cambio, aquí esto no es un verbo, po. No está utilizado como verbo, y es un verbo. Está todo mal, me pongo nervioso. Está todo mal, está todo muy mal aquí arriba. Aquí abajo, en cambio, es un hiperbatón, es una figura literaria. Aquí se desordena el orden gramatical normal, pero sigue siendo cohesionado. Sigue habiendo cohesión. ¿Les quedó el concepto entonces de cohesión? Como de orden gramatical, de estructura gramatical. Un hiperbatón tiene cohesión. Lo que pasa es que se desordena. Ya. Entonces tenemos que la unidad de un texto está dada por su coherencia y por su cohesión. A ver, esto es de conectores. Ya. Tipologías textuales. ¿Qué es una tipología? El hiperbatón tiene coherencia. Coherencia poética tal vez, pero la tiene. Ya, Martina dice bien. Una clasificación de acuerdo a tipos. ¿Qué son los tipos? A ver, silencio, pero no te enojes, po. ¿Por qué se enojan tanto? Si falta cohesión, ¿falta simultáneamente coherencia? No necesariamente, pero no hay texto sin cohesión ni coherencia. O sea, para que haya un texto es necesario que haya los dos. Eso sí es cierto. A menos que esté hablando como de un poema vanguardista o de algo que tenga un propósito deliberado de romper con la cohesión y la coherencia. Como
Último canto de Altazor de Huidobro, ¿lo conocen? Ahí hay un tipo de texto cuya intención artística estriba en romper con la coherencia y la cohesión del lenguaje. A ver. Miren, es un texto hermoso. La gracia de la literatura es que estas cosas que uno dice para los textos en general, la literatura siempre... Miren. Esto es vanguardia pura. Puro sonido. Gitanjáfora, exacto. La lilá, rimbobolam lam lam, hueaya soyonario. La lilá, es maravilloso. ¿Ven? Aquí no hay coherencia ni cohesión. Ya. Ahora, las tipologías textuales. Ahí pueden leer después este poema de Huidobro. Tenemos que llegar a la argumentación, pues chiquillos. Tenemos que llegar a la argumentación porque es de primera importancia que podamos tratar estos temas de esta clase. La coherencia y la cohesión van de la mano, sí, van de la mano porque ambas son necesarias para formar un texto. Ya. Tipologías textuales. Una tipología es una clasificación de acuerdo a tipos. Así, las tipologías textuales son una clasificación de tipos de textos de acuerdo a su organización interna. Desde este punto de vista, los tipos de texto son expositivo, argumentativo, descriptivo y narrativo. Los estudios contemporáneos nombran como superestructuras textuales lo que aquí te llamamos tipología textual. Superestructuras textuales es una terminología que uno ocupa más en la U. Para el colegio pareciera ser que todavía se habla de tipos de texto, pero ahí coloqué un sitio web donde pueden estudiar este concepto de las tipologías textuales quienes estén más interesados en hacerlo. Hay fuentes de preparación de PSU que no reconocen el texto descriptivo por sí solo. Colocan la descripción como un procedimiento interno al texto expositivo. Otras fuentes señalan y estudian la descripción como una estructura aparte. Ya, pero aquí vamos a hablar de los cuatro para que sea más completo y nadie los pille. En la PSU yo creo que, es lectura de texto expositivo, lectura de texto argumentativo y género narrativo. No hay una unidad específica de texto descriptivo, pero sí se pregunta por tipos de descripciones. Por eso yo creo que igual es bueno verlas, dejando en el aire si son o no son un tipo de texto aparte. Esa es mi opinión. Entonces, por su objetivo y por su estructura interna, los textos pueden ser distinguidos. El texto expositivo pretende transmitir conocimientos, saberes e informaciones.
Predomina una actitud objetiva y un lenguaje claro. En el texto argumentativo su función es convencer y persuadir por medio de razonamientos. En el texto descriptivo, lo que se busca es utilizar el lenguaje para describir una realidad o caracterizar a una persona, animal o objeto específico, atribuyéndole determinadas cualidades a partir de la observación del emisor de la realidad caracterizada. Y el texto narrativo consiste en el relato de una sucesión de acontecimientos que ocurren en un determinado tiempo a determinados personajes. Entonces, dicho esto, nos vamos a ir de inmediato al texto argumentativo. Vamos a empezar por este, porque es muy importante que sepan estas cosas. Muy importante. Porque en la vida, de hecho, el texto argumentativo tiene una utilización permanente, en realidad todos. Pero el texto argumentativo tiene que ver con cosas que son muy importantes, sobre todo en estos tiempos en el que se habla de que la juventud es abúlica, que no tiene opinión, que las personas no están opinando de las cosas, etc. Y precisamente la argumentación tiene que ver con poder defender las ideas propias. Poder defender las ideas propias y también reconocer cómo los demás nos intentan persuadir y convencer de las cosas. Es decir, conocer sobre argumentación es vital para poder moverse en la sociedad y claro, aquí vamos a ver conceptos, pues no es que yo les vaya a dar todas las claves y trucos para poder moverse argumentativamente en la vida, pero al menos vamos a poder introducir conceptos claves que les van a servir para la PSU y también para poder establecer una reflexión sobre el hecho de argumentar. Y todo esto debido a que poseemos la capacidad del lenguaje que nos permite comunicarnos. El lenguaje nos permitió convertirnos en seres capaces de dialogar, persuadir y defender al otro. Hoy Chile necesita profesionales que quieran una mejor sociedad. Toma una decisión de futuro y postula derecho en la U Mayor. Más info en umayor.cl. Ya. El propósito de un texto argumentativo es convencer o persuadir. Y esto lo vimos en la clase pasada a propósito de la publicidad y la propaganda. ¿Cuál sería como el origen de esto? Esto es lo que yo me lo imagino. Todos tenemos experiencias diferentes y maneras distintas de percibir y opinar sobre la realidad. Sería muy raro que viviésemos en una sociedad en la que estamos todos de acuerdo en todo. ¿Qué determina nuestras opiniones? Lo determina nuestra crianza, lo determina nuestra educación, lo determinan en los medios sociales en los que vivimos, lo determinan nuestras condiciones de existencia, lo determinan los valores históricos de la época en la que vivimos, los determinan nuestras experiencias, las cosas que hemos vivido, lo determinan nuestras reflexiones, nuestros juicios críticos, nuestra capacidad racional. Son tantas cosas las que determinan que uno piense como piense, que en verdad sería bastante loco que todos pensáramos igual. Entonces, tendremos que aceptar que convivimos permanentemente con el desacuerdo. Desde cuando estamos parados en una esquina con nuestros amigos el fin de semana decidiendo qué vamos a hacer, hasta cuando elegimos nuestras percepciones, nuestras opiniones políticas o algo tan candente como hoy, el voto. Si se vota o no se vota y por quién se vota.
Es súper natural entonces que no estemos de acuerdo en las cosas. La argumentación aparece como una necesidad humana ante el hecho de que, aunque estemos en desacuerdo, nos tratamos de convencer para o llegar a una postura común o hacer que otra persona acepte la postura de nosotros o aceptar nosotros la postura de otra persona. Y todos los puntos medios que puedan haber entre todas las opciones que di. ¿Me siguen o no me siguen? Ya. Entonces, digo aquí, así la argumentación resulta ser un componente esencial de nuestra vida en sociedad. Gracias a ella podemos resolver racionalmente nuestros desacuerdos e ir desarrollando nuestras opiniones. Como lo mencionamos más arriba, esto lo logramos por el convencimiento y la persuasión. Convencer y persuadir son los dos propósitos principales del texto argumentativo. ¿Qué diferencia convencer de persuadir? Convencer utiliza razones, es decir, argumentos racionales, que obedecen al pensamiento lógico, que pueden enunciarse, discutirse, ser sometidas a la crítica. Todas las personas con capacidades intelectuales, entre comillas, normales, son capaces de enfrentarse racionalmente a los argumentos de otra persona. Por otra parte, la persuasión emplea argumentos afectivos o emotivos. No somos completamente racionales los seres humanos, ni lejos estamos de estarlo, no sé si estarán de acuerdo conmigo, aunque estamos dotados de la capacidad del raciocinio, de la distancia crítica con las cosas, también tenemos una parte de nosotros fuertemente ligada a los afectos. Aquello que nos pasa, no sabemos qué nos pasa, o sabemos que nos pasa hasta por ahí nomás, y nos mueve porque muchas veces actuamos por sentimientos, actuamos por deseo o actuamos por temor. Entonces la persuasión emplea esos aspectos afectivos, emocionales, para orientar las opiniones y conductas que tiene. La persuasión, entonces, en este concepto de convencimiento y persuasión, como lo estamos viendo, la persuasión es afectiva y el convencimiento es racional. Disuadir es hacer que una persona abandone una idea o acción. Miren, un candidato presidencial, por ejemplo, emplea el convencimiento cuando explica racionalmente los puntos de su programa de gobierno, señalando su pertinencia para la vida en sociedad de sus votantes. O sea, la persuasión sería, bueno, Chile tenemos tales cifras de crecimiento anuales, tales cifras de desempleo,
tal cosa ocurre aquí, y en nuestro programa proponemos intervenir esto desde tal punto de vista, con tal política pública, vamos a ampliar la cobertura de este servicio, vamos a hacer un incentivo a tales sectores de la economía. Eso es racional, pretende convencer. La persuasión, en cambio, apela a las emociones. Por ejemplo, cuando intentan producir confianza, salen con la familia. Es una persona de familia, ¿cómo va a ser malo? Yo también tengo familia y soy bueno, así que si él tiene familia debe ser bueno también. O deseos profundos, como surgir en la vida. Con este presidente Chile va a mejorar su economía y yo voy a poder surgir. Y por fin voy a poder poner mi tienda de casas hechas con palos de helado. Toda la vida he tenido ese sueño y este tipo me da la confianza de que yo voy a poder realizar el gran deseo de mi vida. Vender casitas de palos de helado en el Eurocentro. O los temores. Cuando, por ejemplo, dicen, si sale tal persona, aumenta la delincuencia. Si sale tal persona, va a aumentar el desempleo. Ahí se está empleando la persuasión en un sentido sumamente afectivo. Me parece que este es un excelente momento para conducirnos a nuestra pregunta desafío del día de hoy. Entonces, vamos a hacer un break de 10 minutos con una pregunta de Emre. Así que nos vamos a la pregunta desafío del día de hoy. Pregunta desafío, presentada a ustedes por Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Entonces dejamos la pregunta planteada para que la discutan y yo vuelvo en 10 minutos.
Estamos de vuelta con la pregunta desafío del día de hoy, que es presentada a ustedes como siempre por Universidad Mayor. Miren, sale un enunciado. Lo que está en crisis en el mundo entero es la idea de nación, de fronteras geográficas y de nacionalidad, en la medida en que crecen los conceptos de globalización y regionalización. El texto anterior podría ser utilizado para construir un discurso de tipo argumentativo, ¿cierto? Lo que está planteando es una tesis polémica, una tesis que tiene que ser demostrada, no es obvio lo que está diciendo. V de barbarie, B de burocracia, B de barbacoa. ¿Por qué no puede ser C? Porque nos están preguntando sobre narrativo, argumentativo, descriptivo y expositivo. Los tipos de discurso, tipos de texto son esos. Por eso no puede ser político, aunque puede ser que el tema sea político. V de vendetta. Ya. Entonces, vamos a continuar con esta materia. Ahí está. Estamos hablando de la diferencia entre convencimiento y persuasión. Espero que eso haya quedado claro. Porque ahora vamos a ver la estructura de un argumento. Ya. Dijeron ñoquis. El fin de semana cociné ñoquis, pero lo hice yo con mis propias manos. Me quedaron súper bien. Ya. Estructura de un argumento. El texto argumentativo se sostiene sobre dos elementos. La tesis y los argumentos. La tesis es el punto de vista personal, subjetivo, que un emisor tiene frente a una realidad o hecho determinado. Es la idea central que se defiende en un texto argumentativo. No es solo el tema, la tesis. Porque un texto expositivo tiene temas, pero no tiene tesis. La tesis es una idea, el enunciado de una idea que está presta a ser defendida. La tesis es algo que hay que defender. Esta idea que vamos a defender, la defendemos con argumentos. En ese sentido, es que dijimos que un texto argumentativo se sostiene sobre tesis y argumentos. Un texto puede tener una o varias tesis principales y cada tesis puede ser sustentada con todos los argumentos que uno quiera.
Tenemos entonces un texto argumentativo, puede tener una o varias tesis, y una tesis puede tener uno o varios argumentos. El argumento al mismo tiempo está compuesto de bases, garantías y respaldos. Y aquí tenemos una explicación en texto, pero sí hay. Ya. El argumento está compuesto de base, garantía y respaldo. La base responde a la tesis un porqué. Luego la garantía le pregunta el porqué a la base. Luego el respaldo tira datos duros que puedan sustentar esto que estamos diciendo. Primero hablemos de la tesis. La tesis, como ya dijimos, es la idea que vamos a defender. Es de carácter polémica. ¿Qué significa que sea de carácter polémica? Que implica necesariamente algo de lo que uno debe convencer a otra persona, o sea, que no suscita acuerdos absolutos. Porque si no, no es necesario un texto argumentativo. Pues si yo digo, la Tierra gira alrededor del Sol, pareciera ser que casi todo el mundo que está formado en la cultura científica de Occidente estaría de acuerdo en que al menos la Tierra no es el centro del universo y que orbitamos alrededor del Sol, etc. En cambio, si discutimos de temas como cómo financiar la educación pública, qué es lo que se debe legislar con respecto al aborto, se deben legalizar o no algunas sustancias, debe haber matrimonio o no para las personas que son homosexuales, etcétera. Tenemos temas que, por el ascendente valórico que tienen en nuestra sociedad, encuentran posturas encontradas. De esa forma, las tesis son algo que debe suscitar algún tipo de desacuerdo, porque si no, no sería necesario argumentar. Ya. La tesis se enuncia de manera clara y asertiva. Sostengo que el acceso a la educación de calidad en Chile es injusto y es desigual. Por ejemplo, Pato Mel pregunta, siempre es tema de discusión, al menos es algo que no es obvio, es algo de lo que tienes que convencer. Si no tuvieses que convencer, no sería necesario argumentar. Ya, atención en la clase, en el chat. Orden, orden, orden aquí. Ya, luego tenemos las partes del argumento. Tenemos la tesis, por un lado, aquí la tesis, y aquí los argumentos. Los argumentos responden a una tesis, la quieren apoyar. Entonces, un argumento, como dijimos, tiene tres partes: la base, la garantía y el respaldo. La base es el apoyo de la tesis enunciado, respondiéndole el porqué a la tesis.
Si la tesis es, la educación en Chile está segregada, yo pregunto, ¿por qué? La base entonces es la respuesta a ese por qué. La educación en Chile es segregadora, por ejemplo. ¿Por qué es segregadora? Porque el acceso a la educación de calidad es injusto, porque las personas de bajos recursos no pueden acceder a una buena educación. Luego viene la garantía, que es, de nuevo, otro por qué. Yo le pregunto, no, ya, súper bien lo que dijiste. ¿Y por qué? Y eso es la garantía. Los colegios de calidad en su mayoría son colegios particulares pagados. Tanto los colegios particulares subvencionados como los municipales obtienen resultados mediocres y las personas de bajos recursos son las que acceden a dichos establecimientos. Esto está generalizando, evidentemente hay colegios públicos excelentes y colegios subvencionados que también son muy buenos. Luego, uno busca un respaldo. Entonces, eso es un dato duro, obtenido de algún estudio científico, alguna verdad de sentido común o la opinión de un experto. Y eso es el respaldo. Según el Observatorio Chileno de Políticas Educativas, el 80% de los niños de más bajos recursos estudian en el sistema municipal, mientras el 93% de las familias de buena situación estudian en colegios particulares pagados. Entonces, a ver, nos vamos a ayudar con el viejo y querido Paint. Voy a escribir con el mouse, así que no me pidan que quede muy bonito, ¿ah? Ya. Tenemos la tesis. Sí. La tesis. Esta tesis se sustenta con un argumento. El argumento a su vez está compuesto de la base, la garantía y el respaldo. Entonces, ¿qué pasa aquí? La base le pregunta por qué a la tesis y la garantía le pregunta por qué a la base. Son dos por qué. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hagamos un experimento. Stephanie, ya que andas opinando con tanta certeza sobre las cosas, me imagino que puedes sostener una tesis. Plantéanos una tesis que sea interesante de responder. Ya, pues. Bueno, ¿quién quiere dar una tesis del curso? Hay varios que quieren. Al azar, Pancho Molina. No discutamos de creencias religiosas porque yo creo que eso puede ser inconducente. Cada persona de las que están aquí es respetada en sus creencias religiosas particulares y creo que eso depende de cada uno. Ya, Pancho Molina, ver televisión no es bueno para la salud. Ya, esa es su tesis. Que ver televisión afecta a la salud. Es una tesis arriesgada, interesante.
tenemos la tesis. Entonces, lo primero que necesitamos es una base. Le preguntamos a las tesis, ¿por qué? ¿Por qué ver televisión no es bueno para la salud? Acorta la vista, daña la vista ya. Ese es el argumento. Ver televisión daña la vista. Pero eso entonces nos deja con otra pregunta. ¿Y por qué ver televisión daña la vista? Don Pancho, por los rayos gamma que genera el estar prolongados ratos pegado a la tele. Pero falta todavía para que sea una buena garantía. Todavía no conseguimos una buena garantía. Para que sea una buena garantía necesitamos que nos explique cómo ocurre eso. ¿Qué le pasa a los ojos con los rayos gamma? Emite rayos gamma ya, ¿y qué pasa con los rayos gamma? ¿Pero cómo? Para que sea bueno el argumento, tenéis que explicar todo lo que involucre que la base pueda a su vez sostener a la tesis. Ya, y el respaldo aquí sería un estudio científico que diga que se estudió eso. Veamos. Con más argumentos. Ahí Martín Ignacia dice, porque daña las células de los ojos, los conos. Yo en verdad no sé por qué daña la vista, porque no sé mucho de esos temas. Ya, de nuevo, con otro argumento. Ahora tenemos un modelo más decente. ¿Ven? ¿Me ven? Ya, sigamos. Ya, argumentemos sobre otra cosa porque este nos pilló con mucho desconocimiento del tema. Ya, el aborto terapéutico. Quiero que entre ustedes escojan una persona, o sea, alguien que esté a favor y alguien que esté en contra, para que pueda dar sus razones.
Ya, Vanessa está en contra. Elijan entre ustedes quiénes va a defender la postura a favor. Tienen 1 minuto para ponerse de acuerdo. Todos quieren... Ya, voy a elegir a Martina Ignacia, arbitrariamente, porque no se pusieron de acuerdo ustedes. Todos querían serlo. Iluso de mi parte. Ya. Vanessa y Martina Ignacia van a defender las posturas. Parte Vanessa defendiendo por qué está en contra del aborto terapéutico siguiendo esta estructura de tesis, base, garantía y respaldo. Todos pueden ayudarle, eso sí, pues. Entonces, mientras Vanessa prepara su postura, recordamos diciendo que la tesis se enuncia enunciando categóricamente. Por ejemplo, la tesis de Vanessa es: yo creo que es malo que se apruebe el aborto terapéutico. Yo creo que no debe aprobarse una ley que permita el aborto terapéutico. Esa es la tesis que tiene que defender Vanessa. ¿Cuál sería su base? Ya, la base es que es una vida. ¿Qué es una vida qué? Hagámoslo en la estructura de la argumentación. Aquí la idea, además de que cada uno dé su opinión, es que podamos poner en práctica esta estructura. Ya, está en contra porque al fin y al cabo es una vida. ¿Qué cosa es una vida? El bebé ya. Bebé es una vida. A ver. Pero cuando hablamos, miren, respetemos el orden de esto, pues, porque si todos empiezan a dar la opinión de la otra postura al tiro, se desordena todo. Pues si ya va a haber un espacio para los que están a favor, defiendan su postura. Ya. La postura es a favor la que se está defendiendo. La postura en contra, perdón, se está defendiendo. Se está defendiendo la postura en contra. Quienes quieren proporcionar argumentos, proporciónenlo para la postura en contra. Y recordemos que estamos discutiendo del aborto terapéutico, no del aborto en general. El aborto terapéutico, hasta donde yo entiendo, es aquel que se da cuando la vida de la madre está comprometida con el nacimiento de ese hijo. Cuando, claro, como está diciendo Tomás, cuando el feto es inviable o corre peligro la vida de la madre. Entonces, por eso la base es
La base es un ser vivo, dice. Ya, un ser vivo. ¿Cómo le das una garantía a eso? ¿O cómo se la dan? Si uno pudiese contestar, la madre también es un ser vivo. Y está en peligro la vida de la madre. Entonces la garantía tiene que dar cuenta de eso. Porque si estás protegiendo la vida de un bebé, tienes que tomar en cuenta también la vida de la madre. Si el principio que se está sosteniendo es el de defender la vida. ¿Cuál sería la garantía? La concepción se genera, en la concepción se genera la vida, ya. Ahí estamos bien para una discusión sobre el aborto en general. Ya, la tesis es que el aborto es malo porque se está acabando con la vida de un ser vivo. Y la garantía sería, la vida comienza cuando hay concepción, y el respaldo sería un estudio científico que hiciese viable esa idea. Sin embargo, esa es una argumentación para el aborto en general. Aquí estamos hablando del aborto terapéutico, es decir, cuando la vida de la madre se ve puesta en peligro. Ya. Vamos a dejar ahí la postura de las personas que están en contra, entonces. Dieron sus razones es que toda vida debe ser respetada, que la vida comienza en el momento de la concepción y que existen opciones tales como dar al bebé en adopción. En respaldo podríamos emplear estudios que señalen que hay muchos padres dispuestos a adoptar hijos, etc. Pero insisto en que eso todavía deja sin responder la pregunta sobre qué pasa con la vida de la madre. Aquí Asita dio un buen argumento sobre eso. Dice que es posible tratar a la madre aunque esto afecte indirectamente al feto. O sea, se podría tratar a la madre intentando de que no pierda al bebé. Ese es un argumento también. Ya. Ahí tenemos una argumentación con base, garantía y respaldo para la tesis contraria a la legalización del aborto con fines terapéuticos. Ahora vamos a ver qué dicen las personas que están a favor. Pero argumenten a favor del aborto terapéutico. Otra discusión aparte es el aborto en general. La Martina está a favor solo cuando es terapéutico, ya que si el embarazo no es viable y atenta contra la salud física o mental de la madre, ya sea porque atenta contra su vida o fue violada, también si es que hay embarazos múltiples que no llegarán a terminar o si viene con malformaciones congénitas que harán que el feto no pueda desarrollarse fuera del útero. O sea, la tesis es, ya, está a favor. ¿Por qué? Porque si el embarazo no es viable, pero traten de pensar en estructura, base, garantía, respaldo.
Ya, base. El embarazo en estas condiciones atenta contra la salud física y mental de la madre. Ya. ¿Y por qué esa base nos permitiría legitimar esta tesis? ¿Cuál sería la garantía? La base que estás dando es el embarazo atenta contra la salud física o mental de la madre. Ahora, ¿por qué eso es una buena razón para apoyar la tesis de debe aprobarse el aborto terapéutico? La prueba, Nicolo, es el respaldo. Lo que estamos buscando todavía es una garantía. Porque es que aquí todavía están en la argumentación confundiendo dos puntos distintos o dos órdenes de argumentación distintas. Una es la argumentación que tienen los grupos que están a favor del aborto y tiene que ver con la libertad de la mujer de decidir sobre su cuerpo. Otra argumentación que va por un carril distinto es la argumentación del aborto terapéutico, que tiene que ver con priorizar la vida de la madre que se encuentra en peligro ante una situación de embarazo no viable, de fetos con desarrollo como la hidrocefalia y cosas así. Son dos órdenes de argumentación distintos. Entonces, la garantía tendría que ser que si la vida de la madre está en peligro, como dijimos en la base, la garantía que podríamos dar ahí tendría que ser como, ante el hecho de que se pierdan dos vidas, es preferible salvar una. Y el respaldo tendría que acudir a estudios sobre países donde el aborto terapéutico está permitido y ver, por ejemplo, si el índice de mortalidad en las madres que padecen tales trastornos del embarazo es menor. Y ahí tendríamos una argumentación más redonda. Ya, hay que ejercitar harto esto de la argumentación. La próxima clase vamos a seguir ejercitando argumentación, es necesario. Es necesario que lo hagan, porque todavía estamos más débiles, así que hay que fortalecerlo. Amigas y amigos, ha sido de todas maneras muy apasionante verlos opinar sobre sus perspectivas y puntos de vista de temas que como sociedad estamos discutiendo. Me parece que habla muy bien de ustedes que tengan posiciones y las sepan defender. Me parece muy bien, muy bueno. Le agradezco a Pancho, a Martina, a Vanessa, a Cosme, a Samantha, a Nicolo, que participaron defendiendo sus posturas, y a los que no alcancé a nombrar aquí también, perdonen lo ingratos, que no puedo retenerlos a todos. Pero estupendo que como participaron, que se haya dado una discusión así por internet, tratando de validar la materia que estamos viendo, pero también aprovechando de discutir y de poner en acción estos asuntos. Quedo muy contento. Qué bueno que a ustedes también les haya gustado la clase. Vamos a seguir profundizando esto el próximo lunes. Es estupendo enseñarles lenguaje y comunicación a ustedes. Y lo que pasa es que yo les enseñe lenguaje en un idioma es una cosa,
Que ustedes enseñen en 2 es otra. Postula pedagogía en educación general básica bilingüe en la UMayor y podrás ser profesor y teacher. Infórmate en umayor.cl. Todo para lograrlo. Entonces, ahora que ya van a ser las 8, termino de despedirme. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Que les vaya bien.